persona con la que hemos podido contar, a pesar de que sea el puente y a pesar de todo, desde el principio. O sea que nosotros estamos de guardia permanente como la funeraria. No tenemos puente. Bueno, pues muchas gracias, Encarna. Bueno, yo voy a intentar decir un poco lo que yo sé, ¿no? Lo que yo manejo y las cosas que conozco, que yo no manejo, pero que sé que existen. Entonces, empezamos desde el principio. El título era ¿qué es la violencia de género?, ¿no? Y luego los recursos. Pues Encarna ha hecho una introducción muy buena entre la diferencia entre violencia de género y violencia machista. Violencia de género es un delito, igual que robar, igual que matar, es un delito. Y está así, o sea, así escrito en la ley de violencia de género, que es una ley del 2004, pero que ha tenido una modificación en el 2015 y que luego también le han metido en otra ley que han hecho de protección de la infancia. Se ha conseguido meter a los menores, a los hijos y a los menores tutelados también como víctimas, que antes no estaban. Entonces, lo que califica este delito es la palabra género. Pero ahí yo voy a soltar una historia porque eso es muy discutible. Cuando estamos hablando de género decimos género masculino o género femenino, ¿no? Hablamos de lo masculino y lo femenino. Y cuando llegan las sentencias al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo ya en su sentencia, que es la que hace jurisprudencia, dice que esto no lo podemos equiparar al sexo. Es decir, yo soy mujer porque tengo estas características físicas y Manuel es hombre porque tiene esas características físicas. Y eso no tiene que ver con el género masculino o femenino, dicen. Pero cuando hablamos de lo masculino, esas características que nuestra sociedad le da, y si no estáis de acuerdo, lo decís, esas características que a lo masculino es pues mayor fuerza física, mayor competitividad, mayor dominancia, mayor habilidad para estar en el mundo público, ¿no? En el espacio público, moverse a nivel profesional público. Y lo femenino es aquello que es como más amable, menos fuerza física, más capacidad de adaptación a las cosas y no utilizar la fuerza, más habilidad para el mundo íntimo, el mundo de cuidar la familia, de cuidar la casa. Eso que decimos que es masculino y femenino, cuando hablamos de todas esas cualidades masculinas se las decimos a Manuel, al que tiene físicamente las características de varón. Y cuando hablamos de lo femenino, me lo dais a mí, o nos lo damos a las mujeres que tenemos esta estructura física. Entonces, eso de que no tiene que ver con el sexo, aplicamos mucho cualidades masculinas a hombre y cualidades femeninas a mujer. Y con eso ya estamos concretando muchas cosas. Al final, ¿qué pasa con el delito de violencia de género? Que es el delito, como ha dicho Encarna, que el sujeto activo, el que hace el daño, es un hombre. Y el sujeto pasivo, quien recibe el daño, es una mujer. Eso es lo que califica bien el delito de violencia de género. Pero califica más, porque dice que para que un hombre ataque a una mujer y eso sea violencia de género, eso tiene que realizarse en virtud de que lo masculino frente a lo femenino significa discriminación, desigualdad y relaciones de poder. O sea, sin esa estructura patriarcal que nos hemos dado en esta cultura nuestra, no sería violencia de género. Si yo me llevo mal contigo y tenemos problemas económicos y nos peleamos, no es violencia de género. Pero si yo me peleo y yo te pego porque eres mujer, entonces sí es violencia de género. O sea, una pareja puede tener problemas económicos, pero ahora cuando yo digo, tú no tienes que decidir sobre dónde va este dinero, y entonces te insulto, te agredo o te amenazo, eso sí es violencia de género, porque tú eres mujer. Pero además, y lo ha dicho Encarna, el tema del delito de violencia de género tiene que ocurrir entre un hombre y una mujer que han tenido una relación de afectividad, que la tienen o que la han tenido, y que no sea esporádica, que no sea de un día. Con lo cual quita mucha violencia. Y no es lo mismo que violencia familiar, aunque en algunos estamentos tienen estructuras de violencia de la mujer y violencia familiar, y no es lo mismo. La violencia familiar es aquella que ocurre entre ascendiente y descendente, entre padre e hijo, entre hermanos, entre la gente que vive en el núcleo familiar.
Lo único que tiene en común con la violencia de género es que la mayoría de las veces la violencia de género ocurre en el domicilio familiar, pero es lo único común. Y este término de violencia machista, que es lo que se acerca al feminicidio, se plantea, por eso que hemos dicho antes, si existe una agresión por género, si existe una agresión de lo masculino a lo femenino por el concepto de género, esas agresiones pueden ocurrir no solo en pareja, esas agresiones pueden ocurrir en nuestro mundo, tomando una copa, pueden ocurrir en nuestras relaciones laborales, pueden ocurrir entre parejas de homosexuales y pueden ocurrir entre parejas de transexuales. Y eso no se recoge como violencia de género, aun teniendo convivencia. Entonces, si todo lo recogemos por esa historia de género masculino que ataca a género femenino, sería violencia machista en todos los espacios donde eso ocurra. Y cuando escucháis la palabra maltrato, que se une siempre a violencia de género, realmente el maltrato es como un síndrome clínico, es decir, el maltrato es eso que definimos los médicos que exploramos a las mujeres, las lesiones físicas y las lesiones psíquicas que derivan de ese ataque. Pero es más de diagnóstico, digamos, que judicial. Y hay una cosa importante, la ley es verdad que recoge que violencia de género es psicológica, es física, es económica, pueden ser coacciones, amenazas, agresión sexual. Y agresión sexual es una pareja que llega el hombre y le dice, quieras o no quieras, hoy nos enrollamos. Eso es una agresión sexual y eso ocurre con mucha frecuencia en las parejas y no se está denunciando. Y sí que recoge como víctima a las mujeres, a los hijos menores y a los menores que están en esa familia sujetos a tutela. Pero la violencia de género no es es el puñetazo y es la muerte. Pero la violencia de género es, te miro mal, te desprecio y te digo, no me gusta la ropa que llevas, ¿cómo es posible que te pongas esta ropa para salir con tu familia cuando yo te quiero tanto y esa ropa me gusta que te la pongas conmigo? Es violencia de género cuando te digo, no me gusta la comida que has hecho, eres una inútil, cómo no haces las cosas bien. Esas cosas sutiles y diarias son violencia de género. Cuando estamos en un grupo y un hombre mira mal a su pareja y le dice, no, cállate tú, que tú esto no sabes, eso es violencia de género. No es porque sepa, porque tenga menos cultura, menos tal, no, es que no sabes porque eres mujer y yo soy el hombre y hay que ser. Hay parejas, y a mí esto me pasa y supongo que os pasa a todos vosotros, yo me he encontrado con parejas donde ella era juez y él era corredor de seguros. Bueno, pues por el hecho de ser hombre, sabe muchísimo más de justicia que su mujer, porque no cabe en la cabeza, en fin, que la mujer ya bastante hace, ¿no? Pero yo, que ya estoy acostumbrada a escucharte, que estoy en tu ambiente, yo ya sé mucho de justicia. Y cállate que yo voy a hablar yo. Todas esas cosas son violencia de género. Y no lo decimos. Y la violencia de género es como una pirámide, va para arriba. Es decir, cuando nosotros la vemos en los juzgados no solucionan, ¿eh? Los juzgados es el final, es el castigo, no son la solución. Cuando se ve en el juzgado es porque antes ha habido ya insultos, ha habido amenazas, ha habido todas esas cosas que estamos diciendo de la vida normal. Terminamos en una agresión física y ya se ve porque hay un puñetazo y terminamos en matar y ya se ve. Pero hay mucho más debajo cuando llega al juzgado. Y hay una cosa muy importante, que todos somos responsables. La ley de violencia de género dice que la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Y la justicia y la sociedad lo metemos en el ámbito privado. Cuando tú ves que tu vecino, en casa de tu vecino, entra alguien a robar, inmediatamente llama a la policía. Nunca llamamos a la policía cuando nuestros vecinos están gritando. No contra nuestros vecinos. Cuando él le está gritando a ella, la está insultando, la está amenazando. O cuando se lo está haciendo a los niños. Nunca llamamos a la policía. O al 016, que no tenemos ni que identificarnos. No lo hacemos. Porque pensamos, esa historia de la protección, bueno, a ver ella, a ver si es peor, a ver si tal. Nunca protegemos a nuestros vecinos si entra un ladrón. Vamos por hecho que tenemos que protegerlo. Pues es que eso no se denuncia. Y el tema de violencia, o sea, el tema de este delito es un delito que atenta contra derechos fundamentales de la sociedad.
de la sociedad. Lo que pasa es que se ataca en concreto, ese momento, a una persona, que es mujer, pero ataca a los derechos constitucionales. Mirad, esto es del 2016, bueno, pues denuncian las víctimas, las familias, 1700, y nosotros, los que no somos familias, no denunciamos apenas. Aquí en estos 228 están metidos en los partes de lesiones de los hospitales y de los centros de salud. Es decir, denuncian las víctimas con todo lo que tienen. Fiscalía dice que el círculo más, o sea, cuando hace su estudio del año pasado, dice que a pesar de todo eso, que siempre son las mujeres asesinadas quienes denuncian, aunque en muchas ocasiones el círculo más íntimo de amigos, familiares o vecinos eran conscientes y conocedores de las discusiones, insultos y amenazas existentes entre las parejas. Luego nos echamos, o sea, cuando ocurre lo que está ocurriendo ahora, y las últimas que han ocurrido, que hasta la propia justicia ha pedido perdón por no haber visto lo que había, no lo vemos nadie, ni la justicia ni nosotros, no lo vemos nadie. Otra estadística que tiene Fiscalía, y veis, es que la víctima es la que más denuncia yendo a la policía. Nosotros somos eso, un 2,51%, incluidos los partes de lesiones. O sea, nada. Así que, ¿qué es lo que se hace? O sea, alguien, cualquiera, sea víctima o conocedor de una... Todos somos responsables de denunciar cuando conocemos un delito, ¿eh? Todos somos responsables. Si nosotros queremos poner una denuncia, para poner la denuncia se pone o bien en la policía o en la Guardia Civil, o bien en el juzgado de guardia o en los juzgados de violencia sobre la mujer. Los juzgados de violencia sobre la mujer en Granada hay 2, cada semana hay uno, y de guardia siempre hay uno permanente. En un juzgado de guardia podemos poner una denuncia todo el día, 24 horas, y en un juzgado de violencia por la mañana, de 8 a 3. Pero además tenemos otras posibilidades de informarnos y de que nos orienten a ver cómo podemos poner esa denuncia, nosotros y la víctima. El Instituto Andaluz de la Mujer, que es ahí la avenida de la Constitución, que tiene que tiene información y tiene otra serie. Los centros municipales de la mujer. Es verdad que la han bajado a San Matías, sí es verdad. Los centros municipales de la mujer, que está allí en Mondragones. El Servicio de Atención a la Víctima de Andalucía, que está en el propio edificio judicial de La Caleta. El SABA atiende a todas las víctimas, como llaman, ¿eh? O sea, atiende a cualquiera. A ti si te han robado, a ti si tienes una agresión sexual, a cualquier víctima. Lo que pasa que es cierto que hay un grupo que está muy especializado en violencia de género, porque es la mayoría de la gente que acude, ¿no? No, el SABA. No. El SABA es un servicio de atención a la víctima, a todas las víctimas. No. ¿Qué ocurre con el SABA? O sea, la mayoría de las víctimas que están más necesitadas de atención son violencia de género y agresiones sexuales. Un robo parece que lo sabemos llevar mejor, ¿no? Pero agresiones sexuales y violencia de género son los que más acuden. Hay niños de agresiones sexuales y por eso ellos también la llevan, ¿no? Pero no es que sean específicamente de niños, es todas las víctimas. El colegio de abogados también se puede acudir, también por la mañana. Y el 016 está de guardia a las 365 días del año, a las 24 horas, hablan 52 idiomas y te orienta, y él mismo te dice, te llama al 112 o te va derivando al lugar donde tienes que ponerte en contacto. Si nosotros ponemos la denuncia en la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, ¿me lo pasa? En la policía, saber que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen unidades específicas. La ley terminó exigiendo a todo el mundo que se especializara. Se especializaron los juzgados, creando los juzgados de violencia, se ha especializado la Fiscalía y se han especializado también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la policía es el SAM y la OPAP, y la EMUME es de la Guardia Civil. El Servicio de Atención a la Mujer, y la EMUME es de Atención a la Mujer y al Menor, y por eso se llama así. Entonces, ellos son un cuerpo especializado, de tal manera que cuando se pone la denuncia, habrá un funcionario que será el que va a estar en contacto directo con la víctima, y la víctima va a tener el teléfono de ese funcionario.
ellos están obligados a hacer, lo primero, medidas específicas de protección de la víctima. Le enseñan también de qué manera tienen que autoprotegerse, qué no tienen que hacer, qué sí tienen que hacer. Le van informando del procedimiento que se va a seguir, porque esto también, igual que en las agresiones sexuales, hay que ser muy valiente también para meterte ahora en un procedimiento y hacer público todo lo que tú has estado callando tanto tiempo, de todos los recursos que hay, y si es extranjera, irregular, también de las medidas que se pueden adoptar para su regularización, que luego las veremos. Detienen al agresor, retiran los materiales peligrosos y ya lo ponen al agresor a disposición judicial. Y mandan el atestado al juzgado de guardia y el juzgado de guardia ya empieza a trabajar. ¿Qué le piden también por ley y por las normas que ellos se han dado? Cuando están tratando a la víctima, en la Guardia Civil o en la policía, no pueden estar en el mismo espacio físico, la víctima y el agresor y los familiares. Ellos hacen una valoración del riesgo, que es eso que está ahora tan denostado, porque a veces estas valoraciones del riesgo no se hacen bien y se calcula que no hay riesgo, ¿no? Cuando luego hay lo que hay, ¿no? Realmente tienen que hacer un estudio individual y ellos tienen unos ítems a seguir, ¿no? Hacen un estudio del agresor y de la víctima, porque el riesgo se mide tanto en la percepción que la víctima tiene del hecho como de la capacidad del agresor que tiene de agredir. Hay que mirar todo lo que recogen en el atestado policial. En el atestado policial lo que recogen es dónde ha ocurrido, si en el domicilio familiar o no, en presencia de quién, si hay menores o otras personas como ancianos y tal vulnerables en la casa, si ha utilizado algún medio que sea especialmente peligroso, ¿no? Arma o cualquier otro objeto. Y además tienen que recoger lo que hay en la sentencia judicial. La sentencia judicial al final va a recoger todo lo que dicen ellos y todo lo que decimos nosotros. Pero ellos ya, las medidas que ponen la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado son custodia policial de 24 horas, que es como la custodia urgente de protección de la víctima, vigilancia electrónica del agresor, asignación de teléfonos móviles y vigilancia policial, que no es continuada, es que tiene una vigilancia con la víctima pues cuando sale, dependiendo de los días, por los lugares que va, dependiendo de la peligrosidad. Y a nivel sanitario también tienen, por eso lo puede explicar mejor Carmen, también tienen un protocolo para, no solamente para identificar, diagnosticar, sino también para que la víctima se sienta protegida y darle ideas y camino para que la víctima pueda actuar y pueda ser fuerte, y además tiene sensibilización a la sociedad. Cuando estamos haciendo esa recogida de datos, hay que ver que, lo que hemos dicho antes, muerte y lesiones, no solo eso es violencia de género. Cuando hay dolores inespecíficos, trastornos gastrointestinales, trastornos del suelo pélvico, infecciones repetidas, sobre todo si son urinarias, mujeres con pérdida de peso, con un deterioro en su salud, con ansiedad, con depresión, que te manifiestan aislamiento social, que te dicen que los niños están yendo peor en el colegio. Eso pueden ser ya síntomas sospechosos de. Y eso está recogido en un protocolo, es decir, que eso es algo que está muy bien recogido. Y entonces cuando existen sospechas se habla de indicadores de sospecha de malos tratos, y cuando está confirmado se habla de confirmación de malos tratos. Así que el sanitario lo que hace es un parte de lesiones, que al final es un parte judicial, donde ponen como motivo de consulta violencia de género. Igual que se pone cervicalgia o dolor abdominal, pues se pone eso ya como si fuese un diagnóstico. Entonces, indicadores que les dicen a los sanitarios que son indicadores de sospecha de violencia de género. Cuando ha sufrido o ha visto, esto de la víctima, malos tratos en la infancia. Cuando hay lesiones, y depende de esas lesiones, si son lesiones muy graves, si es una erosión, si es un hematoma, si es una fractura, si la víctima tiene uso o abuso de alcohol o medicamentos, porque eso también puede ser un signo de que algo está pasando, ¿no? Cuando hay problemas ginecostétricos, síntomas psicológicos, síntomas físicos que son frecuentes y repetitivos. Cuando, según el uso de los servicios sanitarios, muchas veces las víctimas hacen un uso abusivo de servicios sanitarios en un momento y en otro momento los abandonan. Puede ser que en un momento estoy pidiendo atención y no sé de qué manera hacerlo, y en otro momento es que estoy aislada, recluida en mi casa, o no me dejan salir, o soy incapaz de salir y pedir ayuda, ¿no? Situaciones de vulnerabilidad de la víctima, sobre todo la extranjera,
las que no tienen recursos económicos, las que tienen hijos pequeños. Se coge información de familiares, de amistades y de instituciones. Y depende mucho de la actitud de ella y de su pareja. Algunas veces no van, o sea, no dejan que, la pareja no deja que entre ella sola. La actitud de ella tiene que ver mucho con si ella percibe peligro o no percibe peligro en la situación que tiene de violencia o en su situación de pareja. Y la actitud de la pareja es si es una actitud de control, si es una actitud agresiva, si es una actitud intimidatoria. Si la mujer valora su situación de violencia, se ve en el tipo de lesiones que tiene, en su situación personal y familiar, en el tipo de violencia y en indicadores de peligro, si ha utilizado armas, qué hijos tiene, si ha habido agresiones sexuales y cómo percibe ella el peligro. Eso es básico, es básico. Ya esto ocurre cada vez menos, pero antes las mujeres no recordaban, por ejemplo, llegaban a nuestra consulta forense y llegaban a lo mejor con un parte de lesiones, no recordaban de qué día había sido eso. Era tan habitual, bueno, la historia es tan habitual que ellas no recordaban a qué día me estaba yo refiriendo cuando le decía, mire, tal día que le pasó tal, pero ese qué día fue, y eso tal, no recordaban, ¿no? Y la percepción de peligro antes también ocurría mucho y ahora ocurre menos, que ellas se acostumbran a que eso es tan habitual y que no pueden salir de ahí, que ellas perciben el peligro o no lo perciben, y si lo perciben es como, pero no será para tanto, esto solamente en algún momento nada más. No son capaces de percibir que el peligro es un peligro crónico, aunque solo le ataque en determinado momento y luego le pida perdón y sea muy bueno y le regale las flores y le saque a pasear, ¿no? Este es el parte judicial que envían desde el juzgado. Aquí realmente, o sea, desde los servicios sanitarios al juzgado. Muchas veces la violencia de género empieza por aquí, ¿no? Llega el parte de lesiones y esto funciona como una denuncia. Aquí se identifica el médico, se identifica la víctima y los sanitarios aquí describen dónde ha ocurrido, quién estaba, cómo se siente la víctima, qué lesiones hay, qué tratamiento tiene que llevar. Y eso es lo que mandan al juzgado. Y luego cuando ya la denuncia ha entrado o por el juzgado de guardia, o por los juzgados de violencia, o por el parte de lesiones, a nivel judicial pues nos damos una serie de normas para actuar. Primero el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que esos son donde te dice, si robas te pasa esto, pues si cometes violencia de género te pasa esto. Y a violencia de género lo que hemos dicho antes, ¿no? Los jueces también se han dado una guía de actuación judicial. El Ministerio Fiscal también se ha dado otra circular de actuación unitaria, y nosotros los forenses también tenemos un protocolo que tenemos que cumplir siempre que hay violencia de género. Si, pues lo que he dicho antes, se denuncia a los jueces de guardia o a los jueces de violencia y se abre, y con eso ya tenemos abierto un expediente judicial. Y este expediente judicial es inmediato. Esto no se cita a la gente para después, se cita el mismo día y se ve a la víctima y al agresor el mismo día, y a los hijos ya. Cuando esa inmediatez se hace con el juzgado de guardia y con la unidad de forense de guardia de ese día. ¿Qué ocurre en muchas ocasiones? Que hay menores y que hay que hacer un estudio mucho más detallado y más tranquilo, porque esto sirve, los juzgados de guardia sirve para tomar las medidas urgentes de aislamiento, por ejemplo, o de no comunicación con la víctima. Pero si hay que hablar de prisión del agresor, eso tiene que venir con posterioridad. Con lo cual, muchas veces se hace esa primera, digamos, valoración y luego se pasa a las unidades de valoración de violencia de género, que son unidades que están en el Instituto de Medicina Legal, donde estamos los forenses, pero que ahí ya no solamente hay médicos forenses, hay profesionales de trabajo social, hay profesionales de psicología y hay profesionales de la medicina forense. Es decir, todos esos tres profesionales ven a la víctima, al agresor y a los hijos. Y entonces este informe es un informe que se hace con posterioridad, con el fin de si el señor va a prisión o no va a prisión, sobre todo. Y qué medidas se van a poner de defensa de la víctima a más largo plazo. Los jueces, ¿qué se le pide a los jueces en su guía de actuación? Que consideren cualquier relación afectiva y sentimental, sí, que no sea ocasional o esporádica, cualquiera, matrimonio, no matrimonio, separación, divorcio, cualquiera, la tengan ahora o la hayan tenido con anterioridad. Se les dice que tengan claro que es
un injusto contra la sociedad, pero que se está actuando con una víctima en concreto, pero que es para la sociedad. Y víctima es cualquier persona, en este caso mujer. O sea, víctima sería una mujer que sufre cualquier tipo de daño. Y tipo de daño es una amenaza, una coacción, un insulto. Eso es un daño. Y además la ley le dice que las víctimas son también los perjudicados como consecuencia de la muerte o de lesiones graves de esa mujer. Les pide que en los juzgados se tenga un trato específico a la víctima. Hay una cosa que esto sí se hace muy bien, creo yo, es que la víctima siempre va acompañada. O la acompaña un compañero que es funcionario y funcionaria del juzgado de violencia o del juzgado de instrucción, o la acompañan las personas del SABA. Pero siempre va acompañada. Tenga familiares o no tenga familiares. Hay muchas que vienen sin familia, sin nadie. Porque para ellas también es una vergüenza decirle a su familia que ha llegado a este extremo, que no ha sido capaz de controlar y de apaciguar a su marido o a su pareja. Y vienen solas. Los interrogatorios de las víctimas, en los juzgados, los interrogatorios de las víctimas son muy jodidos, porque los interrogatorios de las víctimas te lo hace el funcionario delante de todo el mundo, Entonces aquí lo que se pide es que solo se pregunte sobre esa historia, que no se pregunte más, solamente sobre ese hecho, de ese día, y que por supuesto no sea en público, que no haya más compañeros por ahí. Que se garantice eso, su imagen, su intimidad y su seguridad. Con lo cual, nunca se pone en contacto la víctima y el denunciado o el agresor. Primero se cita a la víctima sale de ese sitio y luego sube el agresor, que siempre está en calabozo. Y tutelar a la víctima en todo el proceso judicial. Eso lo hace muy bien el SABA. El SABA acompaña a la víctima cuando tiene que ir al juicio, tal. A veces el juicio se hace ese mismo día, juicio inmediato. Pero cuando se ve que la cuestión es más grave, pasa a lo penal. Y el juicio se hace otro día. Con lo que se hace en esa tutela de la víctima, lo que se intenta es que no se haya una victimización secundaria, que ocurre mucho en las agresiones sexuales. Y en las agresiones sexuales hay que tomar esta misma táctica, y no está. Es decir, la víctima, que tiene todo ese dolor y toda esa vergüenza, no puede estar tomando declaración con el funcionario de guardia, después con el juez de guardia, después la ve el médico forense, después la coge la policía. O sea, no puede hacer toda esa historia. Lo que se trata es que en un solo acto se le tome declaración y que ella tenga siempre la visión de una persona que es la que le acompaña. Con las agresiones sexuales y con las víctimas de violencia de género, sobre todo las muy vulnerables, lo que siempre se pide es que si ya ha tenido contacto conmigo, que sea yo quien acompañe la declaración del juez o que sea yo quien acompañe en el juicio. Que nunca, o sea, no victimizar de nuevo, ¿no? Que eso lo hacemos muy bien en los juzgados. Muy bien. ¿Qué se les pide también? Que siempre informen a la víctima. A la víctima hay que informarle de que tiene asistencia gratuita y que no va a pagar tasas judiciales por poner ese juicio. Y además tiene también asistencia gratuita el resto de víctimas. El Ministerio Fiscal siempre hace acusación penal, sobre todo si hay menores. Retire la víctima la denuncia o no la retire, porque cuando retira la víctima la denuncia, que a veces la retiran con un escrito de un abogado, hay que citarlas al juzgado para que tomarle declaración de por qué ha retirado esa denuncia. Retirar denuncias es un signo también de violencia de género. Porque cuando ya se ha tranquilizado, alguien le ha dicho, tú estás loca, párate, espérate a ver, tampoco esto ha pasado por esto, y luego ya no cuenta todo lo que ha vivido. Porque ella tampoco identifica lo que ha vivido como violencia de género. Es lo que hemos dicho antes, que todo es como una pirámide, es decir, que un día me diga, es que estás tonta perdida, tía. Pues no pasa nada. Otro día de la tonta perdida te digo, tonta perdida, te doy un empujón, y tampoco pasa nada. Otro día te digo, te pido la comida porque está fría, pero es que como vengo muy enfadado del trabajo, porque el jefe me va a tratar fatal, porque resulta que a los me echan del trabajo, como tengo una razón para enfadarme, pues yo me callo, y me callo, y me callo, y me callo. Y eso ella termina por no identificar que eso es violencia de género.
Esto que, perdona. Esto que hemos dicho antes, ¿no? Que la declaración inmediata, ¿no? O sea, ese mismo día no se presta declaración y se hacen los informes. Los informes en el juzgado de guardia, el médico forense de guardia hace informes de violencia de género todos los días. Todos los días. Y con todo esto es cuando existe el juez de guardia pone una medida, o bien pone la medida y además lo pasa al juez de lo penal, que ya hará el juicio largo, donde ya todo el mundo declara y todo eso. Entonces, la resolución siempre la va a poner, como hemos dicho antes, según las lesiones físicas y psíquicas que nosotros le hemos descrito, según los daños morales que también hay, de pérdida de cosas, de pérdida de trabajo, de no poder ir al trabajo, por todo esto. Bueno, la autoestima es algo que se valora en lo de las lesiones físicas y psíquicas, claro. Cuando tú diagnosticas el maltrato, diagnosticas también porque hay autoestima. Y el propio hecho delictivo. El castigo de una lesión de un puñetazo o el castigo de una lesión de una muerte, por ejemplo, ¿no? Quiere decir esto, ¿no? Que la propia ley ya recoge que es toda violencia física, psicológica, incluida la agresión a la libertad sexual, la amenaza, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Hoy no sale, y privación arbitraria de libertad también es no vaya a ver a tu familia. Ya te diré yo cuándo tienes que salir. Esto es lo que recoge realmente la ley. O sea, cualquier hombre que causa a una mujer una lesión que menoscaba su integridad corporal o su salud física o mental es castigado como un delito de lesiones. Pero cuando eso ocurre, cuando esa mujer es su esposa o ha estado ligada por una análoga relación de afectividad, la pena se sube de 2 a 5 años por lesiones. Lesiones son heridas, puñetazos, fracturas. Esa es la pena mínima que le va a caer. Las medidas que pone el juez de guardia, rápidas, es la orden de alejamiento, que la orden de alejamiento siempre la pide la víctima cuando pone la denuncia. Cuando pone la denuncia, la policía llega ya también ya con la solicitud de orden de alejamiento. ¿Qué se busca aquí? O sea, lo que tiene que decir es en qué lugar no puede ir, cuántos metros y por cuánto tiempo. Lo normal es que no exista posibilidad de visualizarse víctima y agresor. Así que al menos unos 500 metros. ¿Qué ocurre muchas veces? Y ahí tenemos el caso de Ana Orantes, por ejemplo, ¿no? Que fue el primero de Granada que hizo todo el impulso. Pues que como no había casas, como nadie lo acogía, pues uno arriba y otro abajo. O sea, a veces los juzgados, los jueces recogen mucho esta historia, como la vulnerabilidad, entre comillas, del agresor, ¿no? Pero bueno, lo normal es que por lo menos 500 metros sea el alejamiento. También se le ponen las primeras prohibiciones al agresor, porque muchas veces el agresor, cuando está visto en el juzgado de guardia, se queda en libertad condicional. O sea, no se queda en libertad y no se queda en prisión. Pero ya se le prohíbe que no se comunique con la víctima, ni con familiares, ni con los hijos, que no se acerque al lugar donde ocurrieron los hechos o al domicilio donde vivía, que no se acerque a familiares ni al colegio de los niños. Eso ya se le pone. Se le retiran las armas, por supuesto, y a veces se pone una prisión preventiva hasta que sea el juicio definitivo. ¿Y qué le puede caer cuando son los juicios definitivos? Pues le puede caer, si son lesiones, de 2 a 5 años, o puede caerle de prisión hasta 25 años si es asesinato. Que esa es una de las tareas de catalogar esto como asesinato o como homicidio. Cuando es homicidio es que yo mato, ¿vale? Y cuando es asesinato es cuando yo lo he preparado, te he esperado, he buscado el momento en el que tú seas más débil y no te des cuenta, y además, o me he ensañado, es decir, te he provocado más heridas y más lesiones de las que te corresponderían, es decir, si con una ya te he matado no tengo que seguir. Pero para que haya asesinato, esto en los juzgados es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado confirmar que existe alevosía, que existe tal. El caso de Ana Orantes, que lo llevé yo, pues que ahí había alevosía con seguridad. Con seguridad. Pues nada, no hubo alevosía. Y hay otra cosa que no se está utilizando cuando han hecho la nueva reforma del Código Penal, que han metido esto de la prisión permanente revisable para las agresiones sexuales. Si nos damos cuenta, la prisión permanente revisable
es cuando la víctima es menor de 16 años, cuando además hay un delito sexual, hay una agresión sexual y cuando mueren 2 o más personas. Esto ocurre muchas veces en la violencia de género, nunca se pone esta pena, ¿no? Y además se le inhabilita para la patria potestad al agresor. Patria potestad, tutela o guarda, eso con un mínimo de un periodo de 5 años. ¿Y qué medidas se le dan a la víctima de primera en el juzgado? El uso del domicilio familiar y la tenencia del domicilio familiar. Todo lo que tenga que ver con la protección de los menores y el asegurar la alimentación de los menores. La guarda y custodia de los menores se le da también. Y ya se hace desde el juzgado de guardia, ya se inicia la modificación de medidas de procesos de separación que tuvieran abiertos, porque es un momento de vulnerabilidad, que sabéis, los procesos de separación es un momento donde el agresor actúa con mayor frecuencia. Pues ¿cómo te vas a separar de mí si yo no lo he decidido, ¿no? O bien, desde el juzgado ya de lo penal se hace que se inicie en los juzgados de lo civil el proceso de separación, si así la víctima lo quiere. Y empiezan a dársele atribuciones económicas, cuando hay muerte, sobre todo cuando hay lesiones graves o cuando hay agresión sexual. El caso es que es una atribución económica que pide la víctima, la tiene que solicitar la víctima. Y mientras está el procedimiento es como que se para, y cuando ya está la sentencia se continúa. El procedimiento es como se para, como si, pues, por si acaso no es, ¿no? Entonces, cuando ya sepamos que es, primero es como una ayuda económica preventiva, mientras lo estudiamos nos paramos, y cuando ya sabemos que sí, pues te seguimos pagando, ¿no? Y entonces nosotros, los médicos forenses, lo que hace el juez cuando llega a la denuncia y cuando tiene allí es que nos pide que hagamos un informe y nos manda a la víctima. En el juzgado de guardia es cuando hacemos la actuación urgente, ¿no? Y ahí raramente nos mandan al agresor, aunque está detenido. Y lo demandamos muchas veces. Es importantísimo. Sin embargo, cuando ya es programada, que ya va a la unidad de valoración, ahí ya sí se ve a la víctima, se ve al agresor y se ve a los menores. Nosotros lo que hacemos, primero, porque haciendo el protocolo que nos pide en la ley, es recoger toda la información. Y para recoger la información hay que leerse todo el expediente judicial y el expediente policial, porque ahí vienen las declaraciones de uno, la de la víctima, la del agresor, la de los testigos, la de la policía, cómo se lo encontraron, qué reacción tuvo uno, qué reacción tuvo el otro. Recogemos todos los antecedentes clínicos, si ha pasado por algún servicio de urgencia, pero también recogemos en el servicio de documentación del SAS todos los antecedentes clínicos que tiene la víctima, sobre todo todas las actuaciones en urgencia o en médico de atención primaria. Y luego, por supuesto, pues la consulta normal, ¿no? Es decir, hacer la entrevista, la exploración y pruebas complementarias, generalmente de tipo psicológico. Hay una escala que es la que más usamos aquí en España, que es la escala de predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja, porque es una escala que la hizo Echeburúa, que es un vasco, que además está hecha en población española. Y la validación de esta escala está hecha en nuestro ámbito, en las víctimas que han denunciado. Porque todas las escalas, o sea, todas las pruebas complementarias psicológicas y tal, todos los cuestionarios de personalidad están hechos en el ámbito clínico. A nosotros nos llega la gente mediatizada por muchas cosas, es decir, la víctima porque necesito ayuda o porque no quiero ayuda y no quiero estar aquí y estoy obligada porque la policía ha dicho que tengo que venir al juzgado. Entonces nuestro ámbito no es un ámbito clínico que la gente vaya tranquilamente a cúrame, ¿no? Entonces esta escala sí que está validada en nuestro ámbito, ¿no? Y por eso se utiliza. Y cuando las víctimas en el juzgado de guardia vienen con familiares o con amigos, también los entrevistamos. Desde luego, si es en la unidad de violencia de género, pues que ahí se cita un día, generalmente a la víctima y a los menores, a los hijos que tengan, se cita también a familiares o amigos de la víctima y otro día distinto se cita al agresor. Y nosotros también tenemos que establecer un pronóstico de riesgo, ¿no? Como la peligrosidad, ¿no? Porque con esto el juez es con el que luego tiene que decidir. Entonces nosotros tenemos que ver si hay antecedentes de violencia que no sea de género en el agresor. ¿Qué conductas tiene normalmente en su trabajo, en la pareja? ¿Y qué actitudes ha visto la víctima de violencia que no? La situación sentimental y laboral en el último año.
cómo ha ido esa pareja y si ha habido inestabilidad laboral. Las inestabilidades laborales también son momentos de mucha vulnerabilidad. La salud mental del agresor. Esto es una cosa que siempre en todos los foros yo escucho mucho la historia de que, bueno, es que como tiene un trastorno de personalidad, bueno, es que como consume alcohol, pero todos los que tienen trastorno de personalidad no cometen violencia de género. Todas las personas, todos los hombres que consumen alcohol no cometen violencia de género. Es decir, eso no es una excusa para agredir. No es una excusa. Tienes que estar muy enfermo y entonces no es violencia, vamos, quiero decir, puedes hacer violencia de género, pero cuando tú estás enfermo, tú puedes atacar no solamente a la mujer, puedes atacar a más gente. ¿Por qué ataca a una y a otra no? ¿Eh? ¿Por qué ataca a una y a otra no? Ataca a las que son tuyas. O sea, yo ataco al hombre, cuando comete violencia de género es porque mi relación contigo es de poder y de desigualdad. Pero yo digo, cuando él se ha marchado con otra, pues que no ataca a esa otra. Dale tiempo. Dale tiempo. Es muy raro que un hombre que tiene antecedentes de violencia de género no termine teniendo las mismas conductas con la otra mujer. Yo creo que se sujeta a ella. Es tan inteligente que se sujeta a utilizar la capacidad. Vale. Bueno, pero, a ver, siempre se puede atacar más a lo más vulnerable. Eso es cierto, que se puede atacar a lo más vulnerable. Pero hay que mirar bien. A la más vulnerable puede que le llegue a pegar puñetazo. A la que no es vulnerable, a ver qué hace. A lo mejor no le pega puñetazo. Pero a ver si hay algún tipo de desprecio, alguna otra historia. O sea, el hombre que cree que yo soy, por ser masculino, yo soy el rey de la selva, lo va a creer siempre. Lo va a creer siempre. Si está tranquilo, digamos, si el león está tranquilo, es porque a lo mejor tiene una situación que le compensa por otra historia. Pero eso está ahí. Eso está ahí. Y no sé. No es recuperable un maltratamiento. Eso iba a decir. A ver, el tema de, por ejemplo, el tema de violencia de género, si tú tienes trastornos de, si un hombre que tiene trastornos de personalidad o tiene una drogodependencia, eso puede ser tratado. Ahora, lo de el sistema patriarcal, lo de creer que esto ocurre porque lo masculino está por encima de lo femenino, esto es cultural. Esto tenemos que arreglárnoslo toda la cabeza, no solo el que maltrata. Encima se lo lleva a su terreno a la gente. Que ven aquí como una Son muy seductores. loca, a los hijos se los lleva. De hecho, desde chicos se dice que se los va a quitar y al final se los quita. Claro. Qué grande. Es una amenaza. Mira, hay una cosa. Esas son amenazas con las que la mujer está viviendo continuamente. ¿Qué ocurre? Que al final, si tú estás viviendo en un estado de tensión continua, tú cada vez estás más hecha polvo. O sea, tú no puedes estar manteniendo ese estado de tensión. Quien se viene abajo es la mujer, porque él siempre está en situación de poder. Al hombre se le ha dado el espacio público, con lo cual él tiene muchísima más capacidad para estar en lo público que estar mimando lo privado. Así que tiene más, bueno, el hombre, quiero decir, que estamos hablando de este masculino patriarcal, que yo creo que habrá hombres que no sean tan masculinos, pero él en lo público se maneja muy bien, vende todo muy bien en lo público, ya está, y el ámbito de la mujer es el privado. Si el ámbito privado de la mujer no es agradable, te lo comes con papas. Porque si tú no tienes un ámbito agradable, esa mujer no sale a lo público tampoco. No sale, pero él sí sale. Entonces, claro, él fuera suelen ser muy seductores. Sí, fuera es que son genial. Y todo, por eso es mucho más complicado para la víctima. Porque ¿a quién se lo explico yo? ¿A quién se lo explico yo? La víctima llega muy vulnerable. O sea, por eso te digo que cuando se pone una denuncia, seas muy valiente. Porque algo que nunca has compartido y algo que nunca has dicho, de pronto está en un juzgado. En un juzgado donde se está enterando todo el mundo. Que tú no conoces, por cierto. Ni conoces, ni te apoyan, no sabes si te apoyan, no los conoces. ¿Eh? Que te lo lleva de calle hasta el juez. Claro que sí puede ser. Por eso,
Sí, pero por eso es que cuanto más profesionales intervengamos en esto, mejor. Porque si un juez es bueno, un juez tiene que poner una sentencia no basada solo en la declaración que el agresor le hace a él o la víctima le hace a él, no. Él tiene que poner una sentencia según lo que le dicen los sanitarios, según lo que le dice la policía o la Guardia Civil y según lo que le decimos nosotros. Si cogiera todo eso, si todos trabajáramos bien, si tú tienes, igual que por ejemplo en un asesinato, en un homicidio, al final lo castigas por homicidio porque no hay, Marta del Castillo, no ha encontrado el cuerpo, pero tú tienes este indicio y cae por homicidio, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos indicios, sospechas de violencia de género. Si tenemos 20, vamos a confirmarlo, ¿no? ¿Por qué lo de Orantes, Ana Orantes, no se consiguió llegar? ¿Perdón? Que no ha llegado al turno de pregunta, me parece. No, da igual, no sé, a mí me da igual. La ponente es la que decide, No, como queráis. La ponente... Bueno, como queráis, a mí me da igual. Bueno, termino. Bueno, termino todos los recursos, todos los que sí. Vale, ya. No, que a mí me da igual. Como... Es un colectivo que hemos llegado que de verdad nos ha afectado y estamos no podemos callarnos, porque en el momento que te ha tocado, pues dices, me has saltado. Entonces no podemos decir turno de palabra en este momento porque a lo mejor no es otra conferencia, ¿no? Que claro, como... que sí. Que a mí no me parece mal que hablemos. Como que las personas estamos más tocadas, ¿no? Claro. En ese sentido, de lo que estamos hablando. Claro. Que lo mismo dices tú, me está fallando en esto, que ahora en la conferencia quizás te voy a decir lo que me pasa, voy a decir lo que claro. me pasa, entonces, no, Que sí. No es una conferencia a lo mejor del hombre de Cromañón, porque hay que esperar para preguntar que como... Que si queréis comentar, que yo sin problemas, es que eso es así. ¿No? Y además es lo que estamos haciendo, es que esto es un delito público y tenemos que publicarlo. Pero la víctima se tiene que sentir apoyada. No, la víctima tiene que tener el apoyo de su gente, pero el apoyo institucional. Yo quiero dejar una cosa clara, que es que el juzgado no es la solución, de verdad, esto es el final. Aquí lo que se va es a castigar al malo. Entonces, este no es el lugar donde se apoya a la víctima, donde se le dan soluciones a su vida. No, esto no es el lugar. Lo que sí tenemos que hacerlo es bien para que la víctima no sea más víctima. Y una cosilla que decir yo soy de pueblo. Soy de pueblo y yo le diría a la gente del pueblo que antes de irse a la Guardia Civil se vaya a la policía o al lugar de guardia. La Guardia Civil influye mucho porque esta gente tiene, como usted dice, el poder de convicción, tienen tanto, porque en este caso nosotros tenemos una cafetería y no sigue todavía, y había tal relación, que si yo tuviera para contar mi historia, el día que en el año 90 yo puse la primera denuncia, yo, porque me llevaron al clínico, yo estuve en la policía y eso se ha guardado a los 25 años porque he sacado mi denuncia, porque fui a quitarla para que él me quisiera otra vez. ¿Vale? Y antes de entrar por la puerta, por la Guardia Civil, ya sabíais que yo estaba allí. Al cabo del año, que fue cuando me decidí, porque yo estaba muerta de miedo, ¿qué hago? Y no me hicieron caso, de hecho no consta nada en la Guardia Civil. Y luego cometen locuras y hacen locuras. Y te perjudicas tú. Es una mala actuación profesional. Muy mala. Eso te digo, porque no está. Y sin embargo, en el 90, hay que en el 90 ya estaba la policía, ya estaba mejor asesorada con la Guardia Civil. Claro, pero ¿sabes qué pasa en esto? A ver, eso es una mala profesional, eso es uno muy malos profesionales, esa Guardia Civil, porque aunque uno sea amigo, y es verdad que cuando tú estás hablando con los amigos, como los amigos están al cabo de la calle y tienen su propia percepción de los hechos, pues ellos se montan su película, vengas tú con lo que le venga. Pero en ese momento la Guardia Civil no era amiga de nadie.
O sea, la Guardia Civil en ese momento es una fuerte cuerpo de seguridad del Estado que tiene que recoger una denuncia y tiene que actuar igual, seas tú o sea una desconocida. Es verdad que como dice, claro, que en ese caso pues es cierto que los pueblos, yo también soy de pueblo y sé cómo nos manejamos en los pueblos, ¿no? Y sé cómo nos manejamos. Es mejor irse siempre a lo más aséptico, ¿vale? Desgraciadamente, como te van a atender en cualquier sitio, tú como víctima de violencia de género puedes poner la denuncia donde quieras, donde quieras. Pero esos son los malos profesionales, ¿eh? Porque esta es la historia de como yo ya lo conozco, como yo ya sé, en fin, total, como yo ya sé. No, que tú aquí, o sea, a mí no me están pidiendo que yo tome ninguna, pero cuando esto hago un informe, a mí no me piden que yo escriba, a mí es que esta mujer me parece que tal, a mí es que me parece que el agresor, a mí no me dicen lo que me parece. A mí me dicen que yo ponga, tiene esto y esto. Y si esas 5 cosas me dan ese diagnóstico, me parezca o no me parezca. Que hay verdad que hay que ser muy buenos profesionales, pero yo entiendo muy bien el tema de los pueblos, claro. Y siento mucho que hayas dado esos tumbos, ¿no? Es que además en los pueblos, pues, los hombres tienen permiso de caza, tienen mucha relación con la Guardia Civil, eso es. El pleistoceno. Claro, sí, es que esas cosas pasan, es verdad. Me acuerdo, unas colegas. estábamos en un cortijo y cuando había fruta o algo, te daba la ronda, parece que había firmado que iban cargados, es que eso era así. Claro, que tenemos muchas cosas que agradecernos unos a otros, ¿no? No solo de los pueblos, el año pasado, en la ciudad de Granada, que iba sexualmente una chica y el policía se rió de ella. Sí. Entonces yo no creo que sea una cuestión de los pueblos, sino que precisamente muchísimas de las personas que están en la fuerza pública del Estado también son maltratadores. Claro. Es una psicología. Claro, que eso ocurra, eso puede ocurrir tanto en la Guardia Civil del Pueblo como en la Policía de Granada. Eso. O sea, que tú de primera ya digas lo que crees. O sea, que tú pongas la sentencia, ¿no? Eso puede ocurrir. Pero es que encima en el pueblo, como son colegas, porque los pueblos son muy chiquitillos, nos damos todos favores. Entonces vamos a esperar a ver si la cosa es más gorda, ¿no? Claro, bueno, pues ya está. Nosotros lo que le decimos al juez en nuestro informe, le tenemos que contar todo esto, todos los antecedentes que hemos recogido, todo lo que hemos usado para llegar a nuestro diagnóstico, todo lo que hemos encontrado, el resultado. Y las consideraciones médicos forenses son ese relato, ¿no? El relato de que esto de que ella no duerma tiene que ver con esto, que el niño no tenga rendimiento escolar tiene que ver con esto, eso es lo que tenemos que escribirle. Y las conclusiones, que son lo que se leen los jueces, ¿no? Es decir, aquí hay maltrato, ¿eh? El riesgo es elevado, moderado, tal, y las medidas a adoptar deberían ser estas. Nosotros solamente hablamos. Y luego, por último, esto es lo que yo conozco, pero que yo esto no lo trabajo. Es decir, lo que hemos dicho antes, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Servicio de Atención a la Víctima y los centros de información municipales, todos ellos dan información para todo este proceso y además atienden a las víctimas. En el Instituto de la Mujer se encargan, por ejemplo, de hacer terapia grupal. Además, cuando tú llegas al Instituto Andaluz de la Mujer a decirle, mira, me está pasando esto, te buscan rápidamente un piso de emergencia. Sí. Este piso de emergencia es que es de 10-15 días, nada más, ¿no? Tienen también casas de acogida y pisos tutelados. En el municipal hacen terapia individual y cuando tienen un grupo suficiente pasan a una terapia grupal. Y en el SABA, que es lo que hemos dicho antes, atienden a todas las víctimas. Y hacen muy bien, porque lo hacen todos los días, acompañarlo al juicio, a la asistencia, a las declaraciones y también hacen terapia. Entonces, las medidas que las víctimas tienen, por ejemplo, sobre viviendas, serían esos pisos de emergencia, que son 10-15 días, porque es una emergencia, ¿no? Y claro, como es una emergencia y muy grave, no pueden salir sin protección policial. Las casas de acogida, que ya sí, esto es un recurso que ya es más tiempo, 6 meses, y un recurso mucho más normalizado, es decir, ya pueden salir, pueden buscar trabajo, los niños pueden ir al colegio, porque cuando los niños están en el piso de emergencia tampoco pueden ir al colegio. Imaginaros que no han pillado al agresor. Los pisos tutelados las pasan después y ya están muchísimo más tiempo y esto ya está mucho más normalizado. Es decir, es un tiempo mucho más prolongado hasta que ella encuentra un trabajo, mientras le hacen reinserción social y terapia.
las víctimas de violencia de género tienen prioridad, esto es lo que dice la ley, ¿no? Tienen prioridad en el acceso a viviendas sociales y públicas y no pueden lanzarlas de su casa. Medidas laborales, tienen programas de reinserción laboral, le facilitan la conciliación laboral, pueden reducir la jornada, dependiendo de que tengan, si no tienen a nadie, de que tengan que cuidar de los hijos, les permiten, sobre todo en el funcionariado, tener movilidad geográfica, te facilitan que te vayas de la ciudad, que es lo que siempre estamos diciendo, la víctima es la que se tiene que largar, pero te facilitan esa movilidad, te facilitan que puedan suspenderte en el puesto de trabajo y que además te lo reserven hasta que puedas incorporarte. El Instituto de la Mujer tiene muchas empresas que son de trabajo de reinserción laboral, y las empresas que contratan a víctimas de violencia de género tienen incentivos. Además, desde el punto de vista económico, hay una renta activa de inserción, que eso también se tramita a través de la ley a través del Instituto de la Mujer. Es independiente de las que den por la ley a ti te puede caer también indemnizaciones por tus lesiones, por muerte y tal. Independientemente de eso, tú puedes tener esta renta activa. Tienes que ser demandante de empleo y no necesitas tener el tiempo mínimo ese de haber estado 12 meses. Tienes que ser mayor de 45 años y menor de 65 y lo calculan al 80% de este indicador. Y hay otra ayuda económica también que da el Instituto de la Mujer cuando no superas el 75% del salario mínimo. Bueno, que no te dan el 75% del salario mínimo, siempre te dan en un pago único. En el juzgado también te dan otra, por el procedimiento judicial, tienes otra ayuda económica, también en renta no superar el 75%, cuando las personas, las mujeres tienen especiales dificultades para encontrar empleo, sobre todo mujeres de una edad que a lo mejor ya no tiene tanto empleo, que tienes a tu cargo padres o hijos, padres ancianos, hijos menores, y la calculan según está el subsidio de empleo en ese tiempo, según las circunstancias familiares y si hay situaciones de discapacidad en ese núcleo familiar. Y luego la seguridad social perdón, te permite una cotización incluso, o sea, tú sigues cotizando a la seguridad social aun cuando has tenido que suspender el contrato por ese tiempo de seguridad y de protección. Tú puedes suspender la cotización a la seguridad social 6 meses. Hacen convenios especiales. Cuando tú has disminuido tu jornada laboral significa que estás cotizando menos. Pues no, se hacen convenios especiales para que no se cotice menos. Tiene un derecho a una pensión de jubilación anticipada antes, a la pensión de viudedad, y la pensión de orfandad se subiría si es un hijo víctima de violencia de género. Y además, otras medidas son otros derechos, asistencia legal y psicológica. En los juzgados hay que informarles que tiene asistencia gratuita, que no va a pagar las tasas judiciales y que además, cuando se pongan en procedimientos de separación y tal, tendrá una disminución del 80%, parece que estoy vendiendo un piso, tendrá una disminución del 80% en toda la historia de notario. Y a nivel extrajudicial, que es lo que hemos dicho, el Instituto Andaluz de la Mujer y tal, pues sí tiene, el Instituto Andaluz de la Mujer trabaja la asistencia legal con la Asociación de Mujeres Juristas y también con colegios oficiales de psicólogos o bien de abogados. Si son mujeres extranjeras, sobre todo en situación de irregularidad, lo trabajan con el Centro de Ayuda al Refugiado o, si hay una agresión sexual, con la Asociación de Mujeres de Agresión Sexual, que es la AMUBI. En cuanto a los menores, se le anticipa un pago de alimentos durante 18 meses y hay una escolarización inmediata. Imaginaros los que tienen que irse a una casa de acogida, que las casas de acogida suelen ser en provincias distintas, o los que le cambian el trabajo y se van a otro lugar. La escolarización de los niños no hay ningún problema. Y bueno, ya terminando, yo quería decir esto, que con todo esto que estamos hablando y todo este recurso y todas estas medidas, Encarna ha dicho que hay 15, efectivamente llevamos 15 este año oficialmente, pero han quitado 4. Y han quitado 4 por una historia que no se considera violencia de género y que yo, por lo que he hablado aquí, creo que es violencia de género, y lo que ha dicho Encarna. Una fue un señor que mata a su mujer, que tiene Alzheimer, y después se suicida él. Eso ocurre, bueno, no ocurre mucho, pero ocurre que cuando son ancianos, ella está muy desvalida, los hijos o no la cuidan o no tienen hijos, y el marido, que ya está empezando mal, quiere suicidarse, pero no quiere dejar la mujer a cargo de nadie, y entonces la mata. Eso no se considera violencia de género, se considera un suicidio ampliado, suicidio por compasión. Y lo que se plantea es, la vida de esa mujer no es de él, no es de él.
Entonces se plantea que eso también podría ser violencia de género. El bebé que se tira, el señor que se tira con el bebé, no es violencia de género cuando se mata al niño. Es violencia de género lo de los niños de Córdoba. A ti no te mato y mato lo que más quieres, porque además lo dicen. El agresor lo dice así: te voy a hacer daño donde más te duele, ¿no? Que son los hijos. Otra muerte que fue, mató a ella y mató a la hija de ella. Esa hija tampoco se considera violencia de género. Pero entendemos que con lo que hemos dicho aquí podría ser. Y lo otro es que está todavía investigándose, que es el caso ese de la explosión de la casa, que mueren los dos. Que se está investigando el origen de la explosión, pero vamos, esto es como blanco y en botella, ¿no? Así que, bueno, ya está. Yo es un poco así por el aire los recursos, medidas y tal. Y si tenéis preguntas o tenéis alguna cosa, pues seguimos comentando. Muy bueno. Don't you know, you're talking about a revolution sounds. Don't you know, you're talking about a revolution sounds. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time.